mensaje de la palabra de Dios que puede cambiar su vida. Y ahora con ustedes el pastor José Mejía. Vamos a la palabra de Dios. Antes de darles la cita, yo quiero decirles algo. Precisamente en este tiempo, en este momento donde nosotros estamos viviendo y pasando por esta situación, no crea usted, hermano, que nosotros como pastores, los que predicamos la palabra de Dios, no vamos a Dios y preguntamos, ¿qué está pasando? Hace algún tiempo, hermano, yo he estado en estos días leyendo y está un hombre tremendo de Dios que admiro mucho en su enseñanza y en los libros que ha escrito. Y este hombre le estaba orando una ocasión y dice que él preguntaba a Dios, pero él se dio cuenta de algo, que a veces nosotros los seres humanos cuestionamos mucho en lugar de obedecer a lo que Dios manda. Y todos nosotros los predicadores, mayormente en este tiempo, preguntamos ¿por qué? ¿Qué pasa? Algunos están resentidos con Dios por la situación. Le diré algo, yo creo, hermanos, que esto viene siendo el resultado del abandono del ser humano a Dios. Dios ha sido bueno, iglesia. Dios, es más, hermanos, te voy a decir algo. Dios se ha manifestado de una manera más impresionante de lo que fue en el Antiguo Testamento. Desde que Cristo Jesús llegó a la tierra y vino y nació, cuando Él muere y resucita, al momento de que Jesucristo resucita, al momento de que Él muere, la Biblia dice que el velo se rompe de arriba hacia abajo. Se abre al lugar santísimo. Cuando Cristo resucita, en ese momento entra el periodo de la gracia. La gracia de Dios, donde, empezó a hacer Dios cosas sobremaneramente admirables y sorprendentes que la gente nunca imaginó. De hecho, Jesucristo le dijo a sus discípulos, ustedes son bienaventurados con lo que oyes y lo que miran. Muchos profetas y antiguos hombres antes que ustedes deseaban oír y ver lo que ustedes miran, pero nosotros ahora podemos decir somos bienaventurados porque el Espíritu de Dios ahora mora en nosotros. Entonces, en esta mañana yo quiero darles el título, voy a hablarles la presencia de Dios en mí. Amén. Una de las cosas que nosotros los seres humanos no hemos alcanzado más bien a comprender o a entender es cómo Dios está presente en nuestras vidas. Especialmente cuando las cosas no marchan bien. Nosotros pensamos que Dios es un tipo de Dios que hoy estamos en las buenas y en las malas se retira. Y Dios no es así. Dios está con nosotros en las buenas y en las malas, en las alegrías, en las tristezas, en la soledad o cuando hay mucha gente, cuando tú te sientes mal. Si alguna persona está ahorita en el hospital, piensa que Dios está lejos. No, Dios está ahí contigo. Si estás en la cárcel, Dios está contigo. Simplemente que hay consecuencias que nosotros tenemos que pagar por la desobediencia y por violar lo establecido tanto de Dios como de las autoridades. Cuando la persona no tiene conocimiento de quién es Dios y en quién está Dios, tienen la idea que Dios está muy lejos de la vida de él o de ella y quieren ganar el favor de Dios a su manera, sin contar con la palabra de Dios. Oiga esto, por lo tal, cuando no cuentan, la persona no cuenta con Dios en su vida, empiezan a desilusionarse y llegan a pensar que Dios no está interesado en su vida. Yo le platicaba precisamente a mi esposa, hay gente que está resentida con Dios. Y de veras, para mí, con todo respeto, hermanos, pienso yo que las personas que están resentidas con Dios están un poquito atrasadas en el conocimiento. Porque ¿cómo te vas a resentir tú con Dios cuando no miras tu comportamiento, tus palabras y tu alejamiento de Dios? Yo no creo, hermanos, que Dios haga mal al ser humano. El ser humano solamente recoge lo que ha sembrado. La Biblia dice que todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Entonces yo me doy cuenta que la gente llega a pensar que Dios no está interesado en su vida. Claro que cuando uno conoce el evangelio, en su vida, se va a dar cuenta que Dios está tan interesado en nosotros que nosotros tenemos que empezar a estudiar la palabra de Dios y darnos cuenta qué tanto le interesamos a Dios. Pero déjeme le digo algo. Muchas de las veces, hermanos, cuando no conocemos a Dios, ignoramos que la presencia de Dios puede estar en nosotros. Y yo voy en esta mañana a hablarles sobre su presencia en mí. Hay una de las cosas que yo quiero que se dé cuenta. ¿En quién está la presencia de Dios? Hay gente que se lo puede preguntar. Pero ¿qué dice la palabra de Dios en cuanto a la presencia de Dios en nosotros? ¿Qué tan importante es la presencia de Dios en nosotros y mayormente en este tiempo?
Cuando aquel hombre llamado Moisés fue uno de los primeros que habló con Dios, y Moisés le pide garantías a Dios de que él estuviera en lo que él emprendía en su vida. Y vamos al libro de Éxodo, capítulo 33, versículo, ahí le di el versículo 12 al 15. Este es Moisés hablando con Dios. Y le dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca. Ahora note esto. Moisés está hablando con Dios y le está diciendo lo que Dios le estaba diciendo a él. Pero ahora Moisés le pide algo bien importante, que muy pocos creyentes hoy en día le piden a Dios esto. Y le dice, te ruego que me muestres ahora tu camino. Cuando habla de un camino, habla de una dirección, de una guianza, para que te conozca. Ahora síguele. Y hallaré gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. El liderazgo de Moisés era un liderazgo totalmente impresionante. Traía mucha gente. Nada más el que lidia con gente como líder va a saber y darse cuenta que toda cabecita de la persona individualmente es diferente. Tiene emociones diferentes, tiene palabras diferentes. A veces las quejas son iguales, pero diferentes en un sentir. Y dice la palabra de Dios, Dios le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Oiga esto. Este es lo que Dios le dijo a Moisés. Le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Dos cosas Dios le promete. Pero Moisés todavía le pide un poquito más. Le pidió dirección para poder conocerle más. Y Dios le dice: mira, yo te voy a dar eso. Pero dijo: mi presencia va a ir contigo y te daré descanso. Eso es lo que Dios le dice a Moisés. Pero vamos al versículo que sigue ahora sí. Y dice: y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Ahora, ponga mucha atención a algo que yo quiero que se dé cuenta. Dios deja claro que su presencia le traería descanso a Moisés. Pero Moisés le responde como diciéndole: mira, Señor, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Y no solo eso, sino que Moisés le dice: la garantía de nosotros es de que tú andes con nosotros. Vamos al versículo 16. La garantía nuestra es que tú andes con nosotros. ¿Y en qué conoceré aquí que he hallado gracia en tus ojos? Y hoy tu pueblo sino en que tú andes con nosotros. Lo que Moisés estaba pidiéndole a Dios, número uno, era la dirección, cómo iba a caminar él, porque traía al pueblo que venía guiando. Dos, tenía que conocer exactamente lo que Dios le estaba mandando a hacer. Pero él le dice: mira, el Señor le dice: ok, yo voy a ir contigo, yo te voy a estar contigo. Y le empieza a decir, pero con eso Dios le dice: te voy a dar descanso. Ahora, ¿por qué Dios le dice te voy a dar descanso cuando él le pide su presencia? Porque cuando uno empieza a trabajar y a tratar con la gente, las quejas y lo que la gente no está de acuerdo con Dios empieza a desgastar el ánimo, y el cansancio llega a la persona. Y Dios le dice a Moisés: yo voy a estar contigo, Moisés, te voy a dar descanso. Pero Moisés le dice: ok, yo quiero que tu presencia vaya con nosotros. Bienvenidos a Fe Agrada a Dios. Es una iglesia cristiana para toda la familia. Ven a ser parte de lo que Dios está haciendo en las vidas de aquellos que le dan el lugar a Él. Te invitamos a todos nuestros servicios regulares. Domingos, 10 de la mañana, los miércoles a las 7 de la tarde. La palabra de Dios está cambiando vidas. Aquí es donde nosotros tenemos que entender bien claro, iglesia, y cada uno de ustedes que me mira. Fue el mismo Moisés el que dijo esto. Pero hoy en día
¿Qué dice su palabra? Porque hoy en día el creyente en el Nuevo Testamento, un día como hoy, hermanos, tenemos que nosotros enfrentarnos a Dios y decirle: ok, Señor, ¿cómo vamos a entrar? ¿Cómo voy a caminar? Cuando Moisés estaba hablando esto, estaba en el libro de Éxodo. El Éxodo es el segundo libro de la Biblia. O sea que quiere decir que hace muchos años Moisés habló con Dios y le pidió su presencia. Hoy en día nosotros estamos en una etapa diferente, pero Dios sigue siendo el mismo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si usted va a mirar, hermano, se va a dar cuenta que la Biblia dice que Dios es un Dios que fue ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Entonces Dios no ha cambiado. Ahora creo que la presencia de Dios es más segura con nosotros. Es más, de hecho, cuando el Señor Jesús estaba con los discípulos, le dijo esto. Va a Mateo capítulo 28, versículo 20. Este es Jesús hablándole a sus discípulos y les da una palabra que todos nosotros hoy en día en el Nuevo Testamento, bajo la gracia de Dios, podemos obtener esto. Y dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No me quites ese versículo todavía, por favor. Quiero que se dé cuenta de esto. El Señor Jesús le habla a sus discípulos y a la iglesia de hoy en día, y le da una gran importancia, una clave importante. Y les dice: número 1, enséñales a que guarden todas las cosas que os he mandado. Amén. Cuando una persona no guarda las cosas que Dios manda, automáticamente se convierte en un hijo de desobediencia. Ahora, Dios no quita su presencia de él, pero él, a causa de la desobediencia, oiga esto, se siente alejado de Dios. ¿Algunos de ustedes se han enojado con su padre algún día? ¿Alguien aquí está aquí? A ver, que uno se han enojado. ¿Verdad que cuando se enojan con usted, con él, como que le dejan de hablar? Come on, sean honestos. ¿Sí? Pero siguen siendo sus hijos, ¿no? Pueden llegar a la casa de él todavía, ¿no? Pueden hablar con él, aunque no con una confianza y abiertamente, pero sigue siendo su padre. ¿Ustedes creen que Dios nomás se enoja y ya no les va a hacer: ya no eres mi hijo, olvídate, y te voy a quitar mi presencia? No. Hay personas, hay hijos que pueden estar comiendo con su padre y no hablarle, están presentes, porque se molestaron, se enojaron. Pero ahí está el padre. Yo me pongo a pensar, yo digo, si Jesús nos dijo esto, él les dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Ya se acabó el mundo, iglesia? ¿Verdad que no? Todavía no. Ahora, Jesús le da una promesa y le dice: su presencia va a estar con nosotros. La presencia de Dios la hallamos en la palabra de Dios, que es el privilegio saber que mucha gente, oiga esto, mucha gente no le importa, hermanos, leer la palabra de Dios, no le importa conocer la palabra de Dios, y entonces llega a caer ese momento donde la persona, a causa de la desobediencia que hay en él o en ella, o la rebeldía que trae, él mismo no se siente merecedor de la presencia de Dios. Pero la presencia de Dios está ahí. ¿Cuántos dicen amén? Porque en verdad está. Yo no creo que Dios, si hoy me enojé yo, o desobedecí a Dios, o cometí un pecado, o me robé algo, o hablé mal, o pensé mal, o hice algo mal, yo no creo, iglesia, que Dios va a decir: ya no eres mi hijo. No, Dios sigue siendo mi padre.
yo tengo que volver a conectarme y a hacer lo correcto delante de Él. Por eso hay muchas personas que no han entendido, y entonces empezamos a ver como que Dios se aleja de nosotros, pero Dios no se ha alejado. Ahora, una de las cosas que yo quiero que se dé cuenta, en el Antiguo Testamento el Señor estaba con ellos y ahora está en nosotros. Esa es una gran diferencia, con ellos y en ahora nosotros. Quiere decir que cuando andaba con ellos estaba fuera, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen amén? ¿Están aquí ustedes? Digan amén. Ay, gloria a Dios. Es que tengo muy poquita gente aquí ahora, hombre. Tengo muchas sillas, pero poquita gente. Pero usted que está allá en su casa, diga amén, amén. Gloria a Dios. Dígame aquí en Facebook, diga amén, pastor. Díganme amén, díganme amén. Pero déjeme le digo algo. Él vive en nosotros. Él vive adentro de aquellos que han confesado a Jesús como Salvador y Señor de su vida. Porque vivir como desamparados, podíamos la gente sentirse así cuando no lee la palabra de Dios. Vamos al Evangelio según San Juan capítulo 17. El Evangelio según San Juan capítulo 17. El versículo 20 y el versículo 21. Dice la palabra de Dios así: para que todos sean uno. Ay, eso está tremendo, Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Versículo 21. Oiga, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que en el mundo, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Verdad? ¿Mira la diferencia? Una de las veces cuando yo estuve, me enseñaron la clase de Jesús, estudié el Nuevo Testamento y los 4 evangelios. Yo siempre le digo a los que van a empezar a leer la Biblia, lea los 4 evangelios, porque cuando usted lee los 4 evangelios, mira el propósito y el por qué Jesús bajó a la tierra. Y cuando empecé yo a conocer los 4 evangelios, me di cuenta de esto, que cuando Jesús llega a la tierra y se enfrenta con un montón de religiosos, vivían en un momento tan atorados, enganchados, cerrados a una nueva doctrina, a una nueva enseñanza, donde Jesús ahora iba a dejar lo viejo para añadir lo nuevo, pegarlo y acercarnos a Dios más. Aquellos hombres no pudieron resistir eso. Es más, no se dieron cuenta que era el Hijo de Dios. Y cuando nosotros llegamos a conocer a Jesús, pensamos igual, con una mentalidad religiosa, que por las tradiciones y las costumbres y la manera en que fuimos enseñados antes, pensamos que no somos merecedores. Pero le voy a decir algo: la salvación no es porque la merezcas, es por gracia, es por amor de Dios. Y si Cristo está ahorita con nosotros, es porque Él nos ama. Ahora, tenemos que aprender a vivir confiados en que Él cuida de nosotros, porque Él está en nosotros y que Él anda con nosotros. Ahora, ¿lo puede creer usted? ¿Sabe una de las cosas que yo quiero que se dé cuenta? Hay mucha gente buscando a Dios en todo el mundo. Estoy leyendo un libro muy interesante y de un hombre, hermanos, que fue salvo, y él era de la India. Me quedé sorprendido, hermano, que a la edad de 20 años, él cuando fue salvo, él venía de una tradición. Se dice que en la India, se dice que hay más de 330 millones de dioses. Dioses. Y dice que la tendencia de ellos es creer en esas cosas y basar su fe en eso. Ahora escuche esto: toda fe fundada en creer en un Dios tiene que llevar una doctrina, y toda doctrina que se le enseña va a formar un creer falso o verdadero. ¿Ok? Entonces este hombre dice: cuando yo conocí a Cristo, lo que me impresionó más a mí fue el amor que Él mostró para con nosotros. Y dice que cuando Él lo recibió, para Él fue un impacto tremendo, porque se dio cuenta que había buscado en lugares vacíos y huecos, pero nunca había buscado al Dios verdadero. Dice que cuando Él lo conoció, impresionó tanto su vida, que dedicó su vida totalmente a Él. Y él estaba seguro, hermano, y llegó a ser un tremendo hombre de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando alguien agarra su creer en Dios, en el Dios de la Biblia, y Dios se forma en nosotros a través de Cristo, no hay quien te quite.
Por eso Pablo dijo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y Pablo empieza a enumerar las cosas: hambre, desnudez, cuchillo, espada, peligro, muerte. ¿Qué es lo que nos separa? ¿Sabe algo, hermano? Lo más triste y lo más, ¿cómo le diré para ser nice en esta palabra? Lo más gracioso, vamos a ponerlo así, por no decirlo de otra manera, es que la gente deja de creer en Dios por cosas bien pequeñas, por chismes, por sentimientos, porque no le hablan, porque esto. Deja usted a Dios, al Dios que te dio la vida, al que te dio la salvación, al que promete estar contigo, lo dejas por cositas insignificantes, sin valor alguno, sin sentido alguno, y se aleja de Dios. Se aleja de Dios. Entonces empiezas a hablar mal de las cosas de Dios. Y cada vez, oiga esto, cada vez que alguien habla mal de Dios, más se aleja. Y su fe en Dios se va opacando más, muriendo. Entonces empieza a poner su mirada en otras cosas. Y cuando empiezas a poner tu mirada en otras cosas, tú te has convertido en una persona incrédula de las cosas de Dios. Entonces ahí es donde entra, oiga esto, lo que le voy a hablar, es cuando entra que el espíritu se queda completamente alejado de Dios. Y Pablo nos da la advertencia. El mundo vive errado hoy en día, llevando a creyentes en buscar un avivamiento a su manera, la presencia de Dios, y lo hace. Yo con todo respeto, hermano, le voy a decir algo. A mí me pone triste cuando nosotros queremos hablar y decimos: la presencia de Dios está aquí. Está donde quiera que está un hijo de Dios. La presencia de Dios no nomás está en un lugar específico. La presencia de Dios está en los lavados con la sangre de Jesús. Y Pablo nos advierte de algo. Vaya conmigo al libro de Efesios capítulo 4 versículo 30, si no me equivoco. No contristéis al Espíritu Santo de Dios. Note, si Pablo dijo esto, es porque puede suceder que nosotros, con lo que hablamos, con lo que hacemos, o la manera en que lo expresamos o comportamos, entristecemos al Espíritu Santo de Dios. Y dice la palabra de Dios: con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Esto es algo que usted y yo tenemos que entender bien claro, iglesia. A la gente lo que le importa es hacer cosas a su manera, pero no saben que por no cuidar la manera de hablar, de expresar con su boca palabras que son ofensivas, devaluadas, de crítica, eso contriste al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué pensaría el Padre de esto? Imagínate tú. Acuérdese de esto: Dios está mirando a la tierra y está mirando un hijo de él hablando mal de él, del otro hijo de él, hablando mal de su iglesia, hablando de cuanta cosa. ¿Quieres saber algo, iglesia? Este es el mundo en que vivimos, un mundo donde el que no sabe piensa saberlo todo. El que no se sienta en un lugar, oiga esto, el diablo usa la necedad para opacar la fe de muchos. Empieza a decirte: tú crees que Dios está contigo, tú crees que estás haciendo y esto le va a agradar a Dios. Hermano, usted haga su vida entre usted y Dios. Siéntese a que le enseñe, le puedan enseñar la palabra de Dios. Entonces puede devaluar y de tantas críticas y contristar al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué pensaría el Padre al oírnos hablar mal? Le diré cómo pienso yo, como dice la palabra de Dios, pero esto es lo que yo pienso. Tal vez el Padre diría: este es mi hijo, a quien le he dado tanto, entregué a Cristo, mi hijo, que murió por él, y yo mismo he puesto en él mi espíritu. Estoy con él todos los días, le he dado la palabra, le he entregado todo lo que es mío. ¿Por qué habla así? ¿O por qué se comporta así? Fíjese nomás. ¿Usted cree que Dios no va a pensar: mira, te he dado todo, te bendigo, te ayudo, te da trabajo, te doy salud, te protejo, yo estoy contigo, y todavía hablan mal de mí? ¿Cómo le llamaríamos a una persona así? A ver, ustedes que están aquí, díganme, ¿cómo le llamaríamos? ¿Están despiertos? No se me duerma. ¿Cómo le podríamos llamar a una persona así? Malagradecido. Mal agradecido. ¿Habrá personas así?
Y déjame te digo algo, la Biblia dice que Jesús dijo, y yo voy a estar con vosotros todos los días del tiempo hasta el fin del mundo. Quiero que escuche esto. Yo estaba en esta semana hablando con un hombre de Dios que vino a mi casa, se quedó allí en mi casa un día o 2 días. Y una de las veces estábamos sentados ahí en el comedor de mi casa y estábamos hablando. Y me dice, pastor, ¿qué piensas tú de esto? ¿Sabes que se está preparando un chip, un microchip para ponerse en la mano de los seres humanos? Que va a ser la marca de la bestia. Y dice, ¿qué piensas tú de esto? Yo le digo, yo pienso que eso no puede ser. Si nosotros vamos a la Biblia, le dije, te voy a decir esto. Pero la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que después que la iglesia es levantada y entran los años de tribulación, el anticristo va a demandar que se le adore y que obedezca y que nadie pueda comprar ni vender, se le ponga una marca en su mano. Y la dice bien claro, una marca con el número 666. Si eso dice la Biblia, eso es lo que va a suceder. No lo que diga Bill Gates, no lo que diga, empiecen ahí. Ahora, el microchip que según se está queriendo implantar en la vida de la mano, donde se va a poner, en ese microchip lleva el récord de salud de usted, lleva el ADN, lleva que fue la última vez que usted estuvo con el doctor, lleva lleva información, todo lo que es usted, qué tipo de sangre es, qué problemas físicos tienes en tu salud, qué áreas de tu cuerpo están deficientes y qué son suficientes y todo eso. Yo le dije, eso es lo que está pasando. Ahora, todo depende de que la gente lo ponga, pero hay gente, hermanos, que lo ponen de una manera exagerada. Yo le digo, mira, mientras que leamos la Biblia y como la Biblia se esté cumpliendo, entonces nosotros podemos decir algo así. Dijo, tienes razón. Digo, es que no vamos a sacar cosas que no están en la Biblia y a quererlas aplicarlas como la Biblia. Dice la palabra de Dios, hay de aquellos, dice, de aquellos que le agreguen a esta Biblia o le quiten palabras. Eso es muy serio, iglesia. Eso es muy serio. Gracias por sintonizar su programa Fe Agrada a Dios. Te invitamos a que visites nuestra iglesia todos los domingos a las 10 de la mañana y 5 de la tarde. Y también los miércoles a las 7 de la tarde. Estamos localizados en el 5209 Sur Pensilvania, Oklahoma City, Oklahoma. Para mayor información llama al 1-877-323-2500 durante horarios de oficina. Y recuerda que una palabra de Dios puede cambiar tu vida.